La copa de champán se sentía fría y resbaladiza en mi mano, un marcado contraste con el calor sofocante del salón de baile. A mi alrededor, la flor y nata de la sociedad neoyorquina se arremolinaba, un caleidoscopio de vestidos de diseñador y sonrisas calculadas. Esta era mi fiesta de compromiso, un espectáculo orquestado por mis futuros suegros, los Banquardt. Y yo, Lara Vance, era la estrella del lugar, la afortunada plebeya que había conquistado al heredero dorado. Mis ojos lo encontraron al otro lado de la habitación, Juin. Con su cabello dorado por el sol y una sonrisa capaz de derretir los casquetes polares, parecía sacado de un cuento de hadas. Me miró y me guiñó un ojo, un gesto íntimo y privado que debería haberme emocionado. En cambio, solo aumentó la ansiedad que sentía en el estómago. Durante 3 años había construido mi vida en torno a él. Había aprendido qué tenedor usar, cómo hablar de ópera sin parecer una completa inculta y cómo soportar la gélida desaprobación de su madre, Eleanor. Lo había hecho todo porque lo amaba, al menos eso creía. Últimamente ese amor se sentía más como una costumbre, un camino trillado del que tenía demasiado miedo de desviarme. ¿Nerviosa, querida?, murmuró una voz grave y ronca a mi lado. No necesité voltearme para saber que era Cassin. Cassin Banquardt, el hermano mayor de Julian. Donde Julian era luz, Cassin era sombra. Era una cabeza más alto que la mayoría de los hombres en la habitación, su presencia, silenciosa y taciturna, parecía absorber el aire de cualquier espacio que ocupara. Su traje, impecablemente confeccionado, oscuro y severo, era un reflejo de su propia personalidad. Sus ojos, del color de un mar embravecido, no se le escapaba nada. Debería, respondí, dando un sorbo de champán para tranquilizarme. Sus labios se curvaron en una sonrisa sin humor. Un evento de Banquardt siempre es un campo de batalla. Es prudente ir armado. Cassin siempre me ha dado mala espina. Era el hombre de confianza de la familia, el implacable jefe que había multiplicado su ya inmensa fortuna mediante métodos, según los rumores, despiadados y, a veces, moralmente cuestionables. Rara vez hablaba en las cenas familiares, pero cuando lo hacía, todos escuchaban, incluso su padre. Julian era el rostro amable de la familia. Cassin era un puño de hierro tras un guante de terciopelo. Es solo una fiesta, dije con más bravuconería de la que sentía. ¿En serio?, dejó la pregunta en el aire antes de dirigir su mirada a Julian, que ahora reía a carcajadas con una rubia de aspecto de modelo. Mi hermano parecía estar pasándoselo bien. Había algo en su voz que no pude descifrar. No era exactamente desaprobación, ni exactamente celos. Otra cosa. Algo personal. Solo está siendo sociable, me defendí, con las palabras sonando a ceniza. Claro, dijo Cassin, aunque su tono implicaba todo lo contrario. Volvió a centrar toda su atención en mí, y me sentí acorralada bajo su mirada. Estás radiante esta noche, Alara. Mi nombre en sus labios sonaba distinto. Cuando Julian lo decía, era una caricia, a veces un gemido. Cuando Cassin lo decía, sonaba como una afirmación. Gracias, logré sonrojarme. Él no sonrió. Simplemente sostuvo mi mirada un instante más de lo que me resultaba cómodo antes de asentir levemente y desaparecer entre la multitud. Solté el aire que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. El resto de la noche transcurrió entre felicitaciones vacías y besos al aire. Julian permaneció a mi lado casi todo el tiempo, con su mano ejerciendo una presión posesiva en la parte baja de mi espalda. Pero su atención estaba dispersa. El teléfono no paraba de vibrar en su bolsillo y cada vez un destello de irritación, ansiedad, cruzaba su rostro antes de disimularlo con una sonrisa ensayada. Más tarde, en el trayecto en limusina de vuelta a mi apartamento, un lujoso regalo de los Bencourt que nunca había sentido como mío del todo. Julian se quedó callado. ¿Todo bien?, pregunté poniendo una mano en su brazo. Dio un pequeño respingo como si mi contacto lo hubiera sobresaltado. Bien. Solo estoy cansado. Fue una noche larga. Fue precioso, dije, intentando convencerme a mí misma tanto como a él. Se giró hacia mí, y su encanto juvenil se transformó de repente en una extraña intensidad. Alara, sabes que te quiero, ¿verdad? Pase lo que pase. La pregunta me heló la sangre. ¿Qué podría pasar, Julian? Nada.
Olvídalo. Forzó una risa y me besó. Me resultó familiar, pero por primera vez se sintió como una imitación de pasión, no algo real. Una actuación. La noche anterior a la boda fue peor. Nos alojábamos en suites separadas en el hotel de la cadena Bencourt donde se celebraría la ceremonia. Mi suite era un palacio de seda y mármol, una jaula dorada. No podía dormir. Un terror profundo y primigenio se había instalado en mi interior. Alrededor de las 2 de la madrugada, mi teléfono se iluminó. Noticia de última hora. La socialité Isabella Rossi regresa sola a Nueva York tras una misteriosa escapada europea. Isabella. La ex de Julian. El gran amor de su vida. Aquella a quien su familia había considerado demasiado volátil para el apellido Bencourt. Aquella que había confesado en un momento de borrachera y sentimentalismo, algo que nunca había superado del todo. Se me heló la sangre. Hice clic en el artículo. Circulaba una foto de paparazzi donde se la veía bajando de un coche, con una belleza deslumbrante y una tristeza trágica. La fecha y hora eran de esa misma noche. El mismo momento en que Julian había empezado a comportarse de forma tan extraña. Tiré el teléfono al otro lado de la cama como si me hubiera quemado. Era paranoia. Eran los nervios previos a la boda. Julian me amaba. Se iba a casar conmigo. El día de la boda amaneció radiante y sin nubes. Un día perfecto. Mi vestido era una obra maestra, mi peinado y maquillaje impecables. Me miré al espejo y vi a una extraña, una hermosa muñeca vacía lista para ser presentada. La ceremonia fue un espectáculo digno de una boda real. Mientras caminaba hacia el altar del brazo de un sustituto designado por Bencourt para mi difunto padre, solo veía a Julian. Estaba allí, junto al altar, de una belleza deslumbrante con su smoking a medida. Sus ojos me miraban fijamente abiertos de par en par y me pareció, llenos de amor y admiración. El nudo en mi estómago se aflojó. Esto era real. Todo iba a salir bien. Intercambiamos nuestros votos. Su voz era clara y fuerte. Cuando me puso el pesado anillo antiguo de diamantes en el dedo, me apretó la mano. Sentí una oleada de esperanza. La recepción fue un torbellino. Bailamos, brindamos, cortamos el enorme pastel. En todo momento Julian fue el novio perfecto, atento, cariñoso y orgulloso. Pero conforme avanzaba la noche volví a ver las grietas. Las constantes y furtivas miradas a su teléfono. La forma en que su sonrisa se desvanecía cuando creía que nadie lo veía. Durante un baile lento me atrajo hacia él, rozando mi oreja con sus labios. Tengo que irme a Lara. Solo una hora. Una emergencia de negocios en Tokio. Diferencias horarias. Tengo que atender la llamada. Me aparto para mirarlo. Julián, es nuestra boda. No puede esperar. Su expresión era una máscara de disculpa dolorosa. Ya sabes cómo es esto. Es un acuerdo multimillonario. Volveré antes de que te des cuenta. Guárdame un baile. Me besó la frente, un beso fraternal, casi desdeñoso, y desapareció entre la multitud. Me quedé paralizada en la pista de baile, mientras la música me envolvía. Una llamada de negocios. En nuestra noche de bodas. Una hora se convirtió en 2. Le busqué excusas. Es el heredero de Bencourt, les dije a nuestros curiosos invitados. El mundo no se detiene por una boda. Pero por dentro el pavor había regresado, frío y punzante. Me refugié en nuestra suite nupcial, un ático espacioso rebosante de rosas y champán. Caminé de un lado a otro sobre la mullida alfombra, sintiendo mi precioso vestido como un sudario. Y entonces vibró mi teléfono. Un número desconocido. Una foto. La foto era granulada, tomada desde lejos pero inconfundible. Julián. Llevaba la chaqueta del smoking quitada y la pajarita desatada. Estaba besando a una mujer de rizos oscuros y salvajes, pegada a la puerta de un edificio de apartamentos de lujo. El edificio de apartamentos de Isabella. El mundo se tambaleó. La habitación parecía flotar. No era una llamada de negocios. Era ella. Se había marchado de nuestra boda,
me había dejado para irse con ella. Me desplomé en el suelo, la exquisita seda de mi vestido se extendía a mi alrededor. El dolor era físico, un cuchillo ardiente que me atravesaba el pecho. No podía respirar. La humillación era absoluta, me consumía por completo. Era el hazme reír. La pobre insignificancia que se creía una Bancourt, abandonada en su noche de bodas mientras su marido se acostaba con su ex. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada, paralizada y destrozada. El sonido de la puerta abriéndose me devolvió a la realidad. Había vuelto. ¿Cómo se atrevía a volver? La rabia ardiente y purificadora me quemó la apatía. Me puse de pie de un salto con los puños apretados. Lo echaría a patadas. Gritaría. Armaría un escándalo que escandalizaría a su preciosa familia. Entré furiosa en la sala, dispuesta a desatar 3 años de frustración reprimida y esta nueva y desgarradora traición. Pero no era Julian. Cassin estaba junto a la puerta, había entrado con llave. Se había quitado la chaqueta del smoking y la corbata, y llevaba la camisa blanca desabrochada hasta el cuello. En la mano sostenía 2 vasos y una botella de whisky ámbar. Sus ojos tormentosos recorrieron la escena, mi rostro surcado de lágrimas, mi vestido desaliñado, la expresión de dolor que no podía ocultar. No pareció sorprendido. No volverá esta noche a Lara, dijo con voz baja y definitiva. La confirmación, pronunciada con tanta frialdad, quebró lo poco que me quedaba de compostura. Un sollozo me ahogó. Lo sabías. Dejó los vasos y la botella sobre una mesa y caminó hacia mí, sus movimientos eran deliberados y amenazantes. No intentó consolarme. Simplemente se quedó allí, un hombre impenetrable, mirándome como si yo fuera una ecuación fascinante y compleja que acababa de resolver. Conozco a mi hermano, afirmó. Lo supe en el momento en que Isabella regresó. Es un ser impulsivo. Siempre lo ha sido. ¿Por qué? Susurré, con la pregunta desgarrándome la garganta. ¿Por qué se casaría conmigo si aún la quería a ella? Porque nuestros padres te aprobaron, dijo Cassin, como si fuera lo más obvio del mundo. Eres hermosa, inteligente y tienes buena presencia. No tienes una familia problemática ni un pasado escandaloso. Eras la elección perfecta. Pero Julian no quiere la perfección. Él quiere el caos. Siempre lo ha querido. La verdad de sus palabras dolía más que cualquier insulto. Yo era una opción en una lista, una yegua de cría adecuada. Lo odio, susurré las palabras con veneno. Una sonrisa lenta y oscura se dibujó en los labios de Cassin. Le transformó el rostro despojándolo del despiadado hombre de negocios y revelando algo mucho más peligroso. Bien. Tomó los 2 vasos, vertió una generosa medida de whisky en cada uno y me ofreció uno. La tomé con la mano temblando tanto que el líquido se derramó por los lados. ¿Qué voy a hacer?, me pregunté, pero él respondió. Tienes una opción, dijo Cassin, clavando sus ojos en los míos. Puedes ser la víctima. La pobre novia plantada. Los medios se deleitarán contigo durante unas semanas, y luego serás una nota al pie en la historia de Bancourt. Una historia con moraleja. Saldrás con el corazón roto y un poco de dignidad, que Julian habrá reducido a la nada para cuando el divorcio sea definitivo. La imagen que pintó era terriblemente precisa. Lo veía todo. Las miradas de lástima, los susurros. Estaría arruinada. Oh, susurré. Oh, dijo él acercándose tan cerca que pude percibir el aroma limpio y especiado de su colonia, y ver las motas plateadas en sus ojos tormentosos. Puedes volverte intocable. ¿Cómo? Puedes casarte conmigo. Solté una carcajada, una risa aguda e histérica. ¿Estás loco? Lo estoy. No sonrió. Hablaba con una seriedad absoluta, terriblemente seria. Piénsalo, Alera. La licencia de matrimonio está firmada. La unión es legal. Lo único que falta por presentar es el certificado con los nombres. Un trámite burocrático sin importancia para alguien con mis recursos. Si te casas conmigo seguirás siendo una Bancourt. Tú ostentas el poder del nombre. Humillas a Julian de una forma que jamás podrás superar. Le demuestras al mundo que no eres una mujer desechable.
Te convertirás en mi esposa. Y nadie, dijo bajando la voz hasta un susurro letal, nadie faltará al respeto a lo que es mío. Sus palabras eran una locura. Era un pacto con el diablo. Pero mientras permanecía allí, ahogándome en la humillación que Julian me había infligido, su oferta me pareció un salvavidas. No se trataba de amor. Se trataba de poder. Se trataba de supervivencia. Se trataba de venganza. Miré a Cassin a los ojos y no vi ternura, ni afecto. Vi un reflejo de mi propia rabia y una fría y calculada promesa de venganza. Me estaba dando un arma. El mismo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Era un punto sin retorno. Me llevé el vaso de whisky a los labios y lo apuré de un trago. Sostuve su mirada fija. ¿Qué tendríamos que hacer? El whisky me quemó la garganta, infundiéndome una falsa valentía. Bajé el vaso con las manos ya más firmes y miré al hombre que estaba frente a mí. Cassim Van Court. El hermano de mi prometido. El artífice de mi venganza. ¿Qué tendríamos que hacer?, repetí con una voz que me sonaba extraña, desprovista de emoción y teñida de una gélida determinación. Los ojos de Cassim, esos pozos tormentosos y perspicaces, brillaban con algo que no era exactamente aprobación, sino más bien satisfacción. Como un estratega maestro que ve a su oponente finalmente morder el anzuelo. Primero, dijo girándose y caminando hacia el escritorio de la suite, lo legalizamos. Sacó su teléfono, no un aparato cualquiera, sino un elegante dispositivo con aspecto encriptado. Escribió un mensaje a toda velocidad, con los pulgares moviéndose por falta de práctica. Mi abogado. Está redactando los documentos ahora. Un acuerdo prenupcial para nosotros y una adenda a tu contrato matrimonial con Julian. ¿Una adenda?, pregunté acercándome, mientras la seda de mi vestido de novia rozaba el suelo de mármol. Básicamente estipula que debido a un conflicto de intereses preexistente y no revelado, concretamente la relación extramarital de Julian con Isabella Rossi, el matrimonio es anulable a tu discreción. A cambio de no presentar cargos penales por fraude y daños morales, y de mantener los detalles confidenciales fuera del alcance de la prensa, aceptas una anulación discreta, condicionada a tu matrimonio inmediato conmigo, preservando así los bienes y la posición social de Van Court dentro de la familia. Lo miré fijamente aturdida. ¿Cargos penales? ¿Fraude? Es una amenaza, Hilaire. No es una realidad. Pero es una amenaza que el equipo legal de la familia le aconsejaría que tomara muy, muy en serio. El escándalo sería catastrófico para la marca Van Court. Habló de la ruina de su propia familia con un interés clínico y distante. Eso te da ventaja. Te hace tener el control. Control. Era una palabra que no había sentido en relación con mi propia vida desde hacía mucho tiempo. Tal vez nunca. ¿Y tus padres?, susurré, imaginando la gélida ira de Eleanor Van Court. Una sonrisa siniestra se dibujó en sus labios. Mi madre se enfurecerá. Pero ante todo es una pragmática. Quería una novia estable y respetable para su heredero. Julian no logró conseguir una. Yo te ofrezco una solución. Sigues siendo esa novia. De cara al mundo exterior, la historia será sencilla. Nos dimos cuenta, en el último momento, de que existía una conexión profunda y duradera entre nosotros. Decidimos que no podíamos negar nuestros verdaderos sentimientos. Un escándalo romántico sí, pero uno que retrata a los Van Court como una familia que sigue a su corazón, no como una familia engañada en su noche de bodas. La pura y audaz genialidad del asunto era aterradora. Lo había pensado todo. Había transformado la traición final de Julian en una narrativa donde los Van Court salían como apasionados y devotos. Y en el proceso se había posicionado como el salvador, el verdadero alfa que reclamaba lo que le pertenecía por derecho. ¿Por qué? Volví a formular la pregunta fundamental, negándome a callar. ¿Por qué harías esto? ¿Por la familia? ¿Para fastidiar a Julian? Terminó de enviar el mensaje y guardó el teléfono en el bolsillo. Me miró y por un instante la máscara despiadada se desvaneció, y vi algo crudo y hambriento en su mirada. Te he estado observando durante 3 años, Alara. Dijo en voz baja, te vi intentar encajar en un mundo que nunca fue para ti.
Te vi intentar empequeñecerte para adaptarte al molde superficial y descuidado de Julian. Llevas un fuego dentro. Él intentó apagarlo. Yo quiero avivar las llamas. Sus palabras me conmovieron profundamente, sentí como si vibrara físicamente. Él lo vio. Vio la lucha, la constante sensación de ser un impostor. Julian solo había visto la versión idealizada de mí que quería mostrar al mundo. Esto no tiene nada que ver con el amor, dije, necesitando oírselo decir. No asintió sin dudar. Se trata de respeto. Se trata de colaboración. Se trata de poder. El amor es la moneda de cambio de Julian. Es fugaz e inestable. Lo que te ofrezco es un lugar en la mesa, no como adorno sino como jugador. Extendió la mano, no para estrecharla, sino como una promesa. Tenía los dedos largos, sabía que su agarre sería firme. ¿Tenemos un trato, Alara? Pregunté mirándole la mano y luego el rostro. Era el momento decisivo. Podía marcharme, ser la víctima, dejar que la humillación me definiera. O podía enfrentarme a este hombre peligroso y dejar que la vieja Alara se transformara en algo nuevo. Algo más duro. Algo más fuerte. Pensé en Julian, en sus labios sobre los de Isabella. Recordé las miradas de lástima, los susurros de te lo dije, de las damas de la alta sociedad que nunca me consideraron lo suficientemente buena. Mi decisión se concretó. Puse mi mano en la suya. Sus dedos se cerraron sobre los míos, cálidos y firmes, su agarre absoluto. Tenemos un trato, dije. Un atisbo de sonrisa sincera iluminó sus ojos. Bien. Entonces tenemos trabajo que hacer. Las siguientes horas fueron un borrón surrealista. La abogada de Cassin, una mujer de aspecto severo llamada Sterling, llegó con un equipo. Trabajaban en el escritorio con las impresoras zumbando suavemente, mientras yo me cambiaba el vestido de novia por un sencillo y elegante vestido negro de corte recto que Cassin había sacado de una funda que trajo una de sus asistentes. El simbolismo no me pasó desapercibido. Me estaba despojando de la piel de la novia plantada. Firmé documentos sin leerlos completamente. Confié en la implacable eficiencia de Cassin. Ahora él era mi arma. Tenía que confiar en su filo. Firmó con un gesto teatral, su firma era una marca cortante y poderosa. Ya está hecho, dijo la señora Sterling, recogiendo los papeles. La licencia de matrimonio original con Julian ha sido reemplazada. Esta señaló un nuevo documento, nombra a Cassin como cónyuge. Se presentará en el juzgado en cuanto abra. Los documentos de anulación para Julian están listos para ser notificados cuando usted lo solicite. La legalidad de todo aquello parecía a la vez endeble e inamovible. Era un castillo de naipes construido sobre el poder y el dinero de Bencourt, pero ese poder y ese dinero lo hacían tan sólido como una fortaleza. Ahora, dijo Cassin, poniéndose frente a mí. La revelación. Me volvió a dar una oleada de náuseas. Julian. Volverá pronto. Cuento con ello, respondió Cassin con voz fría. Como si estuviera previsto, oímos el leve sonido del lector electrónico de la puerta principal de la suite. Un pitido, un clic. Se me heló la sangre. La postura de Cassin cambió imperceptiblemente. No se apartó de mí. En vez de eso se acercó un paso más, su cuerpo convertido a la vez en escudo y declaración. La puerta se abrió de golpe. Julian estaba allí. Tenía un aspecto desastroso. Su smoking estaba arrugado, su cabello revuelto. Había una mancha de lápiz labial en su cuello que no era de mi tono. Tenía los ojos inyectados en sangre, llenos de una mezcla de culpa y desafío. Claramente había venido preparado para urdir su mentira, para hacerse el marido arrepentido que había estado lidiando con una emergencia de negocios. Las palabras se le quedaron atascadas en los labios al observar la escena. Su hermano. De pie con actitud protectora y posesiva, junto a su nueva esposa. Los documentos legales extendidos sobre la mesa. El rostro impasible de la señorita Sterling. Yo erguida, con un sencillo vestido negro, mi vestido de novia ni rastro. Confusión, luego un horror creciente y finalmente una furia pura y desatada, inundaron su rostro. ¿Qué demonios es esto?
La voz de Julian era un graznido ahogado. Cassin. ¿Ler? ¿Qué está pasando? Cassin no respondió de inmediato. Dejó que el silencio se prolongara, dejó que Julian se retorciera en la aterradora incertidumbre. Lentamente levantó el brazo y lo pasó por encima de mis hombros, atrayéndome con firmeza hacia él. El contacto fue eléctrico, una descarga de pura y sorprendente solidaridad. Era cálido y sólido, y me apoyé en él, descubriendo una fuerza que desconocía poseer. Miré directamente a Julian, al hombre que me había destrozado horas antes. Dejé que viera la fría furia en mis ojos, no las lágrimas que tal vez esperaba. Veo que tu viaje de negocios ha terminado, dijo Cassin con una voz engañosamente tranquila. Lamentablemente llegas demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Julian dio un paso al frente apretando los puños. Quita tus manos de encima de mi esposa. Cassin soltó una risita baja y amenazante. Ese es el punto, hermanito. Ella no es tu esposa. Ya no. Señaló los documentos con la mano libre. Mientras estabas ocupado en otra cosa, la situación evolucionó. Elara y yo hemos llegado a un nuevo acuerdo. Los ojos de Julian se movían entre nosotros, desorbitados e incomprensivos. ¿Qué acuerdo? ¿De qué hablas? El matrimonio ha sido anulado, dije con voz clara y firme, cortando la tensión como un cuchillo. Era la primera vez que hablaba con él desde que se fue. Por tu infidelidad. Pálido, se puso pálido. Eso no es. No lo puedes probar. Tenemos pruebas, interrumpió Cassin, con un tono que no admitía réplica. Pruebas fotográficas tuyas con Isabella Rossi, con fecha y hora de nuestra recepción de boda. Suficiente para convencer a un juez y más que suficiente para crear un frenesí mediático que hundiría tu reputación y el precio de las acciones de la empresa. Julian parecía un animal acorralado. Sus ojos desorbitados por el pánico se clavaron en mí. Elara, por favor. Cariño, puedo explicarlo. Fue un error. Él no significaba nada. ¿A quién amo es a ti? Sus palabras eran tan vacías, tan patéticas, que cualquier pizca de amor o lástima que aún sintiera por él se desvaneció. Te fuiste de nuestra boda para acostarte con ella, Julian. No hay explicación para eso. Pero, una anulación. Tartamudeó, intentando comprender lo que oía. Entonces. ¿Ya terminamos? No del todo, dijo Cassin, apretándome el brazo. Estaba el asunto del apellido Bencourt. La alianza. Los deseos de mis padres. Julian se quedó mirando fijamente, las piezas del rompecabezas encajaban lentamente, de forma espeluznante en su mente. Vi el preciso instante en que lo comprendió. Se le desencajó la mandíbula. Se le salieron los ojos de las órbitas. No, susurró. Sí, dijo Cassin, bajando la voz a un susurro letal y posesivo. Me casé con ella. El silencio que siguió fue ensordecedor. Julian se quedó paralizado, temblando por la fuerza de la revelación. Miró el rostro impasible y triunfante de Cassin, y luego el mío, frío y resuelto. La realidad de lo sucedido, la pura y brutal genialidad de la venganza, lo golpeó con fuerza. Su rostro se contorsionó, transformándose de la sorpresa en algo grotesco y desquiciado. Un sonido gutural y animal brotó de su garganta. Tú. Gritó y la palabra resonó en la inmensa suite. Dio un paso tambaleante hacia adelante señalando con un dedo tembloroso a Cassin. ¿Te casaste con ella? Mi esposa. Nunca fue tuya, respondió Cassin, con voz aún tranquila, en marcado contraste con la histeria de Julian. Lo dejaste meridianamente claro al salir por esa puerta. La cordura de Julian pareció quebrarse. El príncipe encantador y despreocupado había desaparecido, reemplazado por un chico rabioso y furioso. Maldito enfermo. Tú lo planeaste. Siempre quisiste lo que era mío. Se lanzó al otro lado de la habitación, no hacia mí, sino hacia Cassin. Todo terminó en segundos. Cassin ni se inmutó. Simplemente se movió, empujándome suave pero firmemente detrás de él. Cuando Julian lanzó un puñetazo torpe y descontrolado, Cassin le atrapó la muñeca en el aire, con un agarre de hierro.
Aprovechó el impulso de Julian para torcerle el brazo a la espalda y estamparlo de cara contra la pared más cercana con un golpe seco y desagradable. «Estás armando un escándalo, Julian», dijo Cassin, con la boca cerca del oído de su hermano, en un susurro bajo y amenazador que resonó en la habitación. «Y estás molestando a mi esposa». Las palabras «mi esposa», pronunciadas con tanta contundencia, quebraron por completo a Julian. Se desplomó contra la pared, su cuerpo temblando con sollozos entrecortados. «Mi esposa. Ella era mi esposa», murmuró contra el papel pintado un disco rayado de desesperación y rabia. Cassin lo soltó con un empujón de asco. Julian se deslizó hasta el suelo, un montón arrugado de tela, cara y ego destrozado. Cassin se volvió hacia mí. La tormenta en sus ojos se había transformado en una calma fresca y victoriosa. Me tendió la mano de nuevo. «Ven, Melera», dijo. «Vámonos a casa». Miré del hombre destrozado que lloraba en el suelo al formidable que me ofrecía la mano. Sin siquiera mirar atrás a los restos de mi primer amor, puse mi mano en la suya. «Sí», dije con voz firme. «Vámonos a casa». La mano de Cassin, como una marca en la parte baja de mi espalda, me guiaba fuera de la suite nupcial, lejos del patético Julian, un despojo que sollozaba. La puerta se cerró con un clic, amortiguando los sonidos de su derrumbe. El silencio en el lujoso pasillo era absoluto, interrumpido solo por el susurro de mi vestido y el ritmo firme y seguro de los pasos de Cassin. «No hablamos». Me condujo a un ascensor privado, del que desconocía su existencia, y lo abrió con una llave. La puerta se deslizó y dejó ver un interior espejado. Alcancé a vernos juntos fugazmente. Él alto, moreno e inmóvil. Yo pálida pero serena con mi sencillo vestido negro, con un destello en los ojos que reflejaba algo duro y nuevo. Parecíamos un dúo inseparable. Una alianza forjada en la adversidad. El ascensor no descendió al vestíbulo, sino a un garaje subterráneo donde un elegante sedán negro esperaba en silencio con el conductor de pie, rígido, junto a la puerta trasera abierta. Cassin me entregó el coche, su tacto, impersonal pero posesivo, lo rodeó para entrar por el otro lado. La puerta se cerró de golpe, un sonido definitivo. Mientras el coche se adentraba en las calles de Nueva York antes del amanecer, con las luces de la ciudad deslumbrando a través de los cristales tintados, la adrenalina que me había mantenido en pie empezó a desvanecerse. Un violento temblor comenzó en mis manos, recorriendo mis brazos hasta que todo mi cuerpo tembló. La realidad de lo que acababa de hacer, la drástica decisión legal, emocional y social que había tomado, me golpeó como una ola nauseabunda. Me había casado con Cassin Bencourt. Le había entregado mi vida a un hombre al que apenas conocía, un hombre famoso por su crueldad. Para vengarme de Julian. Para salvar las apariencias. ¿Era yo mejor que él? ¿Era yo menos impulsiva? Un pequeño sonido ahogado escapó de mis labios. Cassin no me miró. Estaba mirando por la ventana, su perfil afilado e ilegible contra las luces que pasaban. Pero habló, su voz un murmullo bajo y constante en el silencioso vagón. El temblor es normal. Es la respuesta del cuerpo a un estrés psicológico extremo. Pasará. Fue una observación tan clínica y distante que de alguna manera, me tranquilizó. No me ofrecía un consuelo vacío. Estaba afirmando un hecho. Era una reacción fisiológica, un estado transitorio. Me aferré a esa idea. ¿A dónde vamos?, pregunté con voz débil. Al ático. ¿Es seguro? La prensa no te encontrará allí. La prensa, repetí sintiendo una nueva oleada de pavor. ¿Cuándo lo harán? El comunicado oficial se publicará a las 9 de la mañana, dijo, sin dejar de mirar por la ventana. Será una historia cuidadosamente elaborada sobre dos personas que descubren una profunda conexión en medio de una alegre celebración familiar, lo que las lleva a una decisión rápida y sincera de unirse. No se mencionará a Julian, Isabella ni su partida. ¿Y la gente se lo creerá?, pregunté incrédula. Creerán lo que les digamos que crean, Alara. Verán las fotos que publiquemos, unas pocas que nos muestran con semblante de devoción y satisfacción. Oirán los susurros que sembraremos. La narrativa está en nuestras manos. El poder de esa declaración era asombroso. No se limitaba a gestionar un escándalo.
Estaba reescribiendo la realidad. Para mí. Para nosotros. El coche se detuvo bruscamente frente a un imponente y exclusivo edificio en la zona residencial de lujo. La entrada era de tonos grises apagados y contaba con un personal silencioso y atento. Nos condujeron directamente a un ascensor privado que daba directamente a su casa. El ático de Cassin no era lo que esperaba. No era el frío y estéril museo de arte moderno que había imaginado. Era inmenso y con ventanales que ofrecían una vista impresionante, casi cinematográfica, de la ciudad que despertaba. Pero también se notaba que estaba habitada. El mobiliario era minimalista y sin duda caro, pero estaba dispuesto para resultar cómodo. Había libros apilados sobre una mesa baja, una manta de lana gruesa y de aspecto suave cubría el respaldo de un sofá profundo, y el aire olía ligeramente a sándalo y papel viejo. Era el santuario de un hombre poderoso y solitario. «Esta es tu casa ahora», dijo con la voz resonando levemente en la amplitud del espacio. Señaló un pasillo que conducía a la sala principal. Sus habitaciones están allí. Un dormitorio, un vestidor y un baño privado. Son suyas. No entraré sin su permiso expreso. La declaración fue tan tajante, tan respetuosa, que me desconcertó. Tras la intimidad forzada de nuestra unión legal y la violenta escena con Julian, esta clara delimitación de fronteras fue como un salvavidas. Gracias, susurré. Él asintió brevemente con la cabeza. Descansa. Tenemos una reunión con mis padres al mediodía. Se me heló la sangre. ¿Tus padres? ¿Tan pronto? Cuanto más esperemos, más tiempo tendrán para sacar sus propias conclusiones de la histeria de Julian. Presentamos un frente unido e inquebrantable. Controlamos la narrativa, ¿recuerdan? Tenía razón, por supuesto. Siempre tenía razón. Era agotador. Simplemente asentí y caminé hacia el pasillo que me había indicado. La habitación que él había llamado mía era una suite más grande que todo mi antiguo apartamento. Estaba decorada en relajantes tonos crema y azul pizarra. Una cama tamaño king dominaba el espacio, y a través de una puerta abierta, vi un baño de mármol con una bañera profunda. Sobre el portaequipajes había una pequeña bolsa de viaje. La abrí y encontré varias mudas de ropa sencilla y elegante, pantalones, blusas de seda y un suéter de cachemir. Todo de mi talla. La lencería aún con la etiqueta. Artículos de aseo personal. Tenía todo lo que necesitaba. Cassin, o más probablemente su asistente terriblemente eficiente, lo había previsto todo. La impersonalidad del lugar debería haberme hecho sentir como un prisionero, pero en cambio, me sentí como si estuviera a la deriva en alta mar y de repente encontrara un bote salvavidas bien provisto. Me quité el vestido negro, sintiendo como si me despojara de la piel de las últimas 24 horas, y entré en la ducha. Me quedé bajo el agua hirviendo hasta que se acabó y mi piel quedó roja como un tomate, intentando borrar el recuerdo de la traición de Julian y la escalofriante imagen de su derrumbe. Cuando salí envuelta en una bata gruesa e increíblemente suave, el amanecer despuntaba sobre el horizonte, tiñendo los rascacielos de tonos rosados y dorados. Me quedé junto a la ventana observando cómo la ciudad cobraba vida, una ciudad que pronto bulliría con una historia muy diferente sobre mí. No dormí. No podía. Me vestí con uno de los conjuntos proporcionados, pantalones grises y una blusa de seda blanca, y me hice una trenza rígida con el pelo aún húmedo. Tenía un aspecto profesional. Serena. Listo para la batalla. A las 11:45 salí de mi habitación. Cassin estaba en la sala, de pie junto a la ventana, hablando en voz baja por teléfono. Vestía otro impecable traje oscuro. Se giró al verme acercarme y sus ojos me analizaron rápidamente de arriba a abajo. Asintió levemente en señal de aprobación antes de colgar. ¿Listo?, preguntó. No, respondí con sinceridad. Pero vámonos. El coche nos llevó a la mansión de la familia Van Court en la Quinta Avenida, una reliquia de la época dorada que siempre me había parecido más un museo que un hogar. El mayordomo, un hombre llamado Henderson que jamás había esbozado una sonrisa en mi presencia, abrió la puerta. Su expresión era, como siempre, perfectamente neutral, pero sentí que su mirada se detenía en mí una fracción de segundo de más. Nos condujeron al salón de Eleanor Van Court,
un espacio luminoso repleto de delicadas antigüedades y obras de arte de valor incalculable. Eleanor estaba sentada en un sofá de seda, con la postura rígida como un palo, y sus penetrantes ojos nos observaron al entrar. Arthur Bancourt, un hombre más tranquilo y afable, que siempre había vivido a la sombra de su esposa e hijos, estaba de pie junto a la chimenea, con semblante profundamente incómodo. La tensión era palpable. «Madre. Padre», dijo Cassin con voz fría y respetuosa. Me condujo hasta una silla frente a Eleanor y se colocó detrás de mí, con las manos apoyadas en el respaldo. Una clara señal de alianza. «Cassin». «Elara», dijo Eleanor con voz gélida. «Quizá quiera explicarnos la llamada histérica que recibimos de Julian esta mañana». Estaba incoherente despotricando sobre anulaciones y traiciones. «Parece estar convencido de que tú, Cassin, te has casado con su esposa». Pronunció la última palabra con tal desprecio que era un milagro que no se congelaran las ventanas. «El estado emocional de Julian es lamentable, pero comprensible», comenzó Cassin con voz inexpresiva. «Los hechos son los siguientes. Anoche, después de la recepción, Julian le confesó a Elara que le había sido infiel. Que de hecho había abandonado su propia boda para estar con Isabella Rossi». Un destello de furia pura cruzó el rostro de Eleanor, rápidamente reprimido. Arthur bajó la mirada hacia sus zapatos, con los hombros caídos. «Le suplicó perdón», continuó Cassin, tejiendo su ficción con fluidez. Pero Elara, con razón, no podía pasar por alto semejante falta de respeto. Le informó que solicitaría la anulación del matrimonio. «Anulación», repitió Eleanor, «la palabra es una sentencia de muerte». «Se evitó el escándalo», interrumpió Cassin, con un tono de voz ligeramente firme. «Porque ofrecí una solución. Elara y yo siempre nos hemos tenido un profundo respeto y cariño. Una conexión que hasta anoche nunca habíamos concretado. Con el matrimonio con Julian disuelto antes de consumarse, vimos un camino a seguir. Un camino que honra la alianza que deseabas, madre. Un camino que mantiene a una mujer fuerte y respetable como Elara dentro de la familia Bancourt. Nos casamos anoche». El silencio en la habitación era absoluto. Eleanor lo miró fijamente, luego a mí, con la mente trabajando, calculando. Mantuve el rostro impasible con las manos pulcramente entrelazadas sobre el regazo, aunque las uñas se clavaban en mis palmas formando medias lunas. «¿Te casaste con ella?», dijo Eleanor lentamente, incrédula. «Sin consultarnos, sin un acuerdo prenupcial». «El acuerdo posnupcial ya está firmado», respondió Cassin con naturalidad. «Es más que justo para Elara y protege el patrimonio principal de Bancourt. Los detalles los tiene la señora Sterling. Él la había superado en astucia. Había transformado un escándalo catastrófico en un acuerdo comercial algo heterodoxo, pero en última instancia estable. Le había dado lo que quería, a mí como nuera, mientras que a su hijo le había arrebatado por completo su orgullo y a su esposa. Vi el momento en que lo aceptó. Sus ojos, tan parecidos a los de Cassin, se entrecerraron ligeramente. Me miró y por primera vez no vi desaprobación, sino una evaluación fría y distante. «Esto es muy raro», dijo Arthur finalmente con voz cansada. «Julian está destrozado». «Julian tomó sus decisiones», dije hablando por primera vez. Mi voz era baja pero clara, y resonó en la habitación. «Decidió humillarme y faltarme el respeto a esta familia, en el que se suponía que era el día más importante de nuestras vidas. Cassin me ofreció una forma de salvar mi dignidad y mi futuro. La acepté». La mirada de Eleanor se aguzó sobre mí. Ella me veía de verdad, no como un accesorio de Julian, sino como una persona con derechos propios. Una mujer que había sido agraviada y que había elegido al aliado más poderoso de la sala. «Ya veo», dijo finalmente. Dio un sorbo lento y pausado a su té. «Bueno, supongo que la versión oficial ya está en marcha». «Así es», confirmó Cassin. «Entonces supongo que tenemos una nueva nuera a la que dar la bienvenida», dijo con un tono que sugería que se trataba de una adquisición hostil por parte de la empresa que había aprobado a regañadientes. «Los esperamos a ambos para cenar el viernes. Presentaremos un frente familiar unido». Fue una orden, no una invitación. «Claro que sí, mamá», dijo Cassin. Nos fuimos poco después, cumpliendo con las formalidades.
De vuelta en el coche el silencio era distinto. La batalla había terminado por el momento. Habíamos ganado. Lo manejaste bien, dijo Cassin, rompiendo el silencio. Solo dije la verdad, respondí mirando por la ventana. Su versión, al menos. Ahora es nuestra verdad, afirmó. Y la usaste como un arma. Eres más fuerte de lo que crees, Alera. Sus palabras no deberían haber significado nada. Esto fue una transacción. Un plan de venganza. Pero una pequeña parte de mí, congelada en el tiempo, empezó a descongelarse ante el reconocimiento. Él vio mi fortaleza donde Julian solo había visto mi utilidad. Cuando volvimos al ático me esperaba un paquete. Era una cajita pesada de Tiffany. Dentro, sobre un lecho de terciopelo negro, había una pulsera. No era la joyería delicada y frívola que Julian solía comprarme. Era una pieza sólida y moderna. Una banda de platino y oro entrelazados, elegante e irrompible. No incluía tarjeta. Levanté la vista y vi a Cassin observándome desde el otro lado de la habitación. Es un recuerdo, dijo. Un recordatorio del trato que hicimos. Ya no eres una mujer a la que se le regalan cosas bonitas y frágiles. Eres una mujer a la que hay que proteger. Tomé la pulsera. Era frío y pesado en mi mano. Me lo até a la muñeca. Me quedaba perfecto. Me pareció menos un regalo y más la primera pieza de una armadura. Y al verla reluciente contra mi piel, supe que la guerra estaba lejos de terminar. Acabábamos de ganar la primera escaramuza brutal. Julian estaba ahí fuera, destrozado y furioso. El mundo entero lo observaba. Y yo ahora era la esposa del hombre más peligroso de Nueva York. El partido había comenzado. El comunicado oficial se publicó a las 9 en punto. A las 9:05 mi teléfono, que había mantenido apagado desde la boda, no paraba de sonar con notificaciones de los pocos amigos que tenía fuera del círculo de Bancourt. No respondí. Cassin había sido claro. Silencio total de los medios hasta que estuviéramos listos. Me entregó un teléfono nuevo, elegante y negro. Tu nuevo número. Solo lo tienen unas pocas personas. Usa esta de ahora en adelante. Era otra capa de la armadura. Otra ruptura con mi antigua vida. Lo acepté sin rechistar. La primera llamada al nuevo teléfono llegó una hora después. Era Lila, mi amiga de toda la vida, la única de verdad, de la universidad. Una diseñadora gráfica ferozmente leal a la que nunca le había caído bien Julian. El avance, criatura magnífica y aterradora. Gritó en cuanto contesté. Cuéntamelo todo. Internet está enloqueciendo. Dejaste plantado a Julian Bancourt en el altar por su hermano, más guapo, más rico y más intimidante. Esto es lo mejor que he oído en mi vida. No pude evitar soltar una risita débil. Es una larga historia, Lila. Seguro que sí. Y quiero todos los detalles escabrosos con una botella de champán carísimo, que supongo que ahora te puedes permitir. Pero en serio, ¿estás bien? Dice SWYLD. Incluso para ti. La genuina preocupación en su voz me conmovió un poco. Estoy sobreviviendo, dije con la voz entrecortada. Es complicado. Apuesto a que sí. Ese negocio es bueno, intenso. ¿Estás bien? ¿Necesitas que vaya a esconderte un cuchillo en la liga? Estoy bien, dije y para mi sorpresa, lo decía en serio. Es un acuerdo comercial. Un acuerdo comercial en el que te casaste con un dios multimillonario que parece capaz de luchar contra un oso y ganarle. Claro. De acuerdo. Lo aceptaré. Hizo una pausa. Pero si necesitas una salida, llámame. Lo prometo. Lo prometo. Tras colgar el teléfono, me sentí un poco más aliviada. El apoyo incondicional de Lila me mantuvo conectada con la persona que era antes de todo esto. Un recordatorio de que Alar Avance seguía existiendo bajo el nuevo apellido y la armadura de platino. Las siguientes 48 horas fueron una auténtica lección magistral de relaciones públicas. Un fotógrafo, uno de los pocos en quienes la familia confiaba, vino al ático.
Cassin y yo recibimos instrucciones para una serie de poses. De pie junto a la ventana, él con la mano en mi cintura, yo mirándolo con lo que se suponía que era una sonrisa suave e íntima. Sentados juntos en el sofá, su brazo rodeándome, mi cabeza inclinada hacia su hombro. Las instrucciones eran frías y calculadoras. Un poco más de calidez, Alara. Piensa en algo que te haga sentir poderosa, no enamorada, dijo el fotógrafo. Fue chocante pero funcionó. Pensé en la cara de Julian cuando se dio cuenta de que me había perdido para siempre. La sonrisa que se dibujó en mis labios fue pequeña, íntima y sincera. El fotógrafo no paraba de disparar, encantado. Perfecto. Esa es. Las fotos seleccionadas se publicaron en un único medio de comunicación de prestigio. El titular decía, un cambio de parecer. Cassim Bencourt se casa con la ex prometida de su hermano en una ceremonia íntima. El artículo era un panfleto publicitario lleno de frases como conexión de larga data y seguir a sus corazones. Fue una obra maestra. Los comentarios en línea eran una mezcla de asombro, admiración y especulaciones maliciosas, pero la narrativa predominante era la de un romance fugaz y prohibido. Éramos la comidilla de la ciudad. Nuestra primera aparición pública fue una gala benéfica para el Museo Metropolitano de Arte, un evento que los Bencourt habían patrocinado durante décadas. Fue como estar en la boca del lobo. El vestido que proporcionó la estilista de Cassin era un arma. Una columna de mercurio líquido que se ceñía a cada curva, dejando poco a la imaginación. Era la antítesis del virginal y elaborado vestido de novia. Este era el vestido de una mujer que conocía su poder, una reina que reclamaba su trono. Mi nueva pulsera, la única joya que llevaba aparte de unos sencillos pendientes de diamantes, brillaba en mi muñeca. Al salir de mi habitación, Cassim me estaba esperando. Vestía un smoking clásico, pero en él parecía un uniforme de rey. Sus ojos recorrieron mi cuerpo lentamente con una mirada que lo abarcaba todo, y esta vez la aprobación en ellos era intensa e inconfundible. «¿Te ves?», comenzó, y luego pareció buscar la palabra precisa, formidable. Fue el mayor cumplido que podía haberme hecho. «Tú también», respondí. Me ofreció el brazo. «¿Listo para enfrentar a los lobos?» «Siempre y cuando esté al lado del lobo más grande de todos». Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Siempre». Los flashes de las cámaras nos cegaron al bajar del coche y pisar la alfombra roja. La multitud tras las vallas formaba un muro de sonido ensordecedor. La mano de Cassim se posaba firme en mi espalda, una presión constante y tranquilizadora. No se detuvo para atender a la prensa, pero tampoco tuvo prisa. Se movía con la gracia de un depredador, arrastrándome tras él. Mantuve la cabeza en alto, una pequeña sonrisa enigmática en los labios, la mirada fija al frente. Dentro la cacofonía de la multitud fue reemplazada por el murmullo intenso y contenido de la élite de la ciudad. Todas las miradas se volvieron hacia nosotros al entrar. El aire estaba cargado de curiosidad, juicio y una buena dosis de temor. La nueva esposa de Cassim Bencourt. La mujer que había despreciado el aire por la rueda de repuesto. Las vi a todas. Las damas de la alta sociedad que una vez me habían tratado con condescendencia ahora me miraban con recelo. Los empresarios que se doblegaban ante Cassim, ofreciéndole a él y por extensión, a mí, reverencias. Y entonces los vi. Julian e Isabella. Estaban de pie cerca de la barra. Julian tenía un aspecto demacrado con los ojos hundidos. Apretaba un vaso de whisky con tanta fuerza que se le veían blancos los nudillos. Isabella, aferrada a su brazo, vestía un dramático vestido rojo sangre, un desafío evidente. Parecía triunfante, pero era una fachada frágil. Sus ojos se movían nerviosamente a su alrededor, y se aferraba a Julian como si fuera un salvavidas. Cassim notó que me tensaba. Su mano se deslizó desde mi espalda hasta la curva de mi cintura, atrayéndome con más fuerza hacia él. «No los mires», murmuró con los labios cerca de mi oído. «No te importan. Tú eres mío. Recuérdalo». Las palabras, pronunciadas con ese tono íntimo y posesivo, me provocaron un escalofrío que nada tenía que ver con el miedo. Fue emocionante. Empezamos a dar vueltas. Cassim era un maestro.
Me presentó como mi esposa Hilara con un tono tan contundente que nadie se atrevió a cuestionarlo. Dirigía las conversaciones, esquivaba las preguntas indiscretas con ingenio agudo y, de forma constante y sutil, reforzaba nuestra unión. Una mano en mi brazo, una mirada compartida, su cuerpo inclinado hacia mí en actitud protectora. Fue una actuación impecable. Y lo aterrador era que empezaba a sentirse menos como una actuación y más como una nueva y aterradora realidad. Hice mi parte. Fui amable, encantadora y serena. Hablé de arte y música con los curadores, e incluso logré dirigir con tacto una conversación sobre filantropía corporativa de tal manera que un director ejecutivo notoriamente difícil me miró con un respeto recién descubierto. Sentía la mirada de Cassin sobre mí, su mirada era un peso palpable, y sabía que estaba superando sus expectativas. A mitad de la velada, me excusé para ir al baño de mujeres. Era un santuario de mármol y culpa, vacío por el momento. Me apoyé en la fría encimera, cerrando los ojos un instante, dejando que la máscara se deslizara. La adrenalina me recorría las venas sin cesar. La puerta se abrió de golpe. Isabella. Entró con paso lento, una sonrisa cruel en sus labios perfectamente pintados. Él era. ¿O debería llamarte cuñada ahora? ¿Qué juego tan fascinante estás jugando? Me enderecé, y mi máscara volvió a su sitio. Isabella. Diría que es un placer, pero ambos sabemos que sería mentira. Ella rió una risa tintineante y artificial. Ay, no seas así. Ambas somos mujeres que comprendemos la naturaleza eutransaccional de las relaciones con los hombres de Bancourt. Supongo que saliste ganando. Aunque Cassin es un tipo frío. Espero que te guste dormir con la luz encendida. Su comentario mordaz pretendía herirme, hacerme dudar de mi decisión. Pero tuvo el efecto contrario. Eso reafirmó mi determinación. No tienes ni idea de lo que me gusta, Isabella, dije, bajando la voz a un tono frío y distante. Pero en una cosa tienes razón. Sí, hice un buen cambio. Cambié a un chico que corre con su ex por lástima por un hombre que impone respeto. Cambié un peón por el rey. Te sugiero que disfrutes de tu premio de consolación. Yo, desde luego, estoy disfrutando del mío. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por un destello de odio puro. Ella esperaba encontrarla hecha un mar de lágrimas y humillada. No esperaba a esta adversaria tan refinada y mordaz. Antes de que pudiera replicar, la puerta se abrió de nuevo. Cassin estaba allí de pie, ocupando todo el umbral. Sus ojos se posaron inmediatamente en mí, examinándome, evaluándome, y luego se dirigieron a Isabella con desdén. Hilara, dijo, rompiendo la tensión con su voz. Están a punto de comenzar la subasta. Necesito a mi esposa a mi lado. Ni siquiera saludó a Isabella. Él simplemente me tendió la mano. Caminé hacia él con la cabeza en alto y le estreché la mano. Al darnos la vuelta para marcharnos, miré a Isabella. Se quedó sola en medio de la lujosa habitación, con el rostro desencajado por una furia impotente y celosa. Cassin no soltó mi mano mientras volvíamos al salón de baile. Entrelazó sus dedos con los míos, un gesto de una intimidad sorprendente. Sintió su verdadera esencia. Más tarde esa noche, de vuelta en el ático, el silencio se sentía distinto. La fachada se había derrumbado. Éramos solos otra vez. Me estaba soltando el pelo cuando apareció en la puerta de mi habitación. Se había quitado la chaqueta del smoking y la corbata, y llevaba la camisa desabrochada hasta el cuello. Estuviste excepcional esta noche, dijo en voz baja. Fue una actuación, respondí, mirándolo a través del espejo. ¿De verdad? Preguntó con un tono indescifrable. No esperó respuesta. Simplemente se dio la vuelta y se marchó, dejándome con el eco de su pregunta y el calor persistente de su mano en la mía. Miré mi reflejo, a la mujer del vestido plateado, la pulsera de platino en su muñeca, el fuego en sus ojos. La actuación empezaba a parecerse peligrosamente a la verdad. Y lo más aterrador era que no estaba segura de querer que cayera el telón. A la mañana siguiente de la gala, el mundo tenía una imagen distinta de nosotros. La prensa nos había apodado la vanguardia de Bancourt, y las fotos nuestras en la alfombra roja, luciendo como dos pilares de poder y elegancia, estaban por todas partes.
La narrativa se estaba consolidando. Ya no éramos un escándalo. Éramos una pareja poderosa. La vida en el ático adquirió un ritmo nuevo y extraño. Cassin era un hombre de costumbres. Se levantaba a las 5 de la mañana, y a menudo oía los leves ruidos de su gimnasio en casa, el golpeteo rítmico del saco de boxeo, el tintineo de las pesas. A las 7 ya estaba en su despacho, en su primera videoconferencia del día. Era implacable, una fuerza de la naturaleza contenida entre cristal y acero. Yo, en cambio, estaba a la deriva. Mi antiguo trabajo como curadora en una pequeña galería de arte sin ánimo de lucro parecía de otra vida. No podía volver. Ahora era Elara Van Court, esposa de Cassin. Mi vida se reducía a citas con estilistas, diseñadores de interiores que renovaban nuestra casa a mi gusto, y tardes silenciosas y terriblemente vacías. Vivía en una jaula dorada que yo misma había construido. La venganza había sido dulce, la victoria pública embriagadora, pero la realidad privada era un eco vacío. Representaba un papel en una obra sin fin y empezaba a olvidar mis líneas originales. Una tarde, una semana después de la gala, estaba en la biblioteca, pasando las páginas con desgana de un tomo de historia del arte, cuando Cassin llegó a casa antes de lo previsto. Apenas eran las 4 de la tarde. Él seguía de pie en la puerta, aún con el traje puesto con expresión sombría. Vamos a la finca de los Hamptons para el fin de semana. Mis padres son los anfitriones. Julian estará allí. Cerré el libro con el corazón dando un vuelco. ¿Un fin de semana? ¿Es prudente? Es necesario, dijo con un tono que no admitía réplica. La ciudadanía percibe una unidad. La familia también debe percibirla. Necesitamos normalizar esto. Prepara la maleta. Nos vamos en una hora. La finca de los Hamptons de Vancouver era menos una casa y más un complejo, una extensa mansión de estilo single situada en un acantilado con vistas al Atlántico. Era un lugar de veranos de infancia y tensas vacaciones familiares, un lugar donde siempre me había sentido como una intrusa. Llegar como la esposa de Cassin fue como aterrizar en un planeta alienígena. Eleanor y Arthur fueron educados, su bienvenida impecablemente correcta y escalofriantemente distante. El personal se encargó de nuestras maletas. El aire era salado y fresco, un marcado contraste con la sofocante tensión del interior. Julian estaba allí, tal como había prometido. Estaba de pie en la amplia terraza, con una copa en la mano, mirando el mar gris y cambiante. Se giró al vernos acercar. Su encanto juvenil había desaparecido por completo, erosionado por la amargura y el alcohol. Sus ojos, inyectados en sangre y sombríos, se clavaron en mí con una lujuria cruda y posesiva que me erizó la piel. Hermano, murmuró sin apartar la mirada de mí. ¿Y mi encantadora cuñada? ¿Vienes a restregármelo en la cara? Estamos aquí para un fin de semana en familia, Julian, dijo Cassin con voz gélida. Intenta comportarte como si aún te quedara un mínimo de amor propio. El rostro de Julian se contrajo. ¿Autoestima? Me robaste a mi esposa y me hablas de autoestima. Ella nunca fue tu esposa, respondió Cassin, rodeándome los hombros con el brazo. Tú te aseguraste de eso. La primera cena fue una auténtica tortura. Nos sentamos a la mesa durante un tiempo interminable, con un silencio solo interrumpido por el tintineo de los cubiertos sobre la fina porcelana. Eleanor intentó entablar una conversación forzada sobre conocidos comunes y la bolsa. Arthur se sumergió en su vino. Julian bebía sin parar, su mirada hostil me oprimía como una losa. Así que Yara, dijo Julian de repente con la voz demasiado alta en la habitación silenciosa. ¿Qué tal te va en el matrimonio? ¿Mi hermano es tan exigente como en la sala de juntas? La insinuación era cruda e inconfundible. Sentí un calor intenso subirme por el cuello. Cassin ni siquiera levantó la vista de su plato. Te estás poniendo en ridículo, Julian. Y nos estás aburriendo. Solo estoy intentando conversar. Julian abrió las manos de par en par, en un gesto de falsa inocencia. Tengo curiosidad. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo conectaron tan profundamente y tan rápido? ¿Hubo algún momento, algún suceso concreto en nuestra noche de bodas que te abrió los ojos, Yara? Intentaba derribar la fachada,
obligarme a reconocer la sórdida verdad delante de sus padres. Mi compostura, cuidadosamente mantenida, empezó a resquebrajarse. Sentí como la humillación volvía a aflorar, intensa y punzante. Cassin dejó el tenedor con un clic silencioso y deliberado. El sonido fue más amenazador que un grito. Giró la cabeza lentamente y la mirada que le dirigió a Julian estaba tan cargada de una violencia fría y amenazante que incluso Eleanor se puso rígida. «Discúlpate con mi esposa», dijo Cassin, con la voz apenas un susurro, pero su voz resonó en toda la habitación. Julian se estremeció pero se mantuvo firme. «¿O qué, hermano? ¿Me vas a echar de mi propia casa? Te romperé todos los huesos de la mano antes de que puedas volver a beber», dijo Cassin con un tono completamente coloquial. «Inténtalo». El silencio que siguió fue absoluto. Julian se quedó mirando y la bravuconería se desvaneció de su rostro, reemplazada por un miedo primigenio. Sabía que Cassin no estaba mintiendo. Murmuró algo que podría haber sido una disculpa, empujó la silla hacia atrás y salió furioso de la habitación. El resto de la comida transcurrió en un silencio tenso. Más tarde, mientras huía al refugio del ala de invitados, a Cassin y a mí nos dieron habitaciones separadas, aunque contiguas. Sentía que las paredes se cerraban sobre mí. La función fue agotadora. El odio en los ojos de Julian, la fría evaluación de Eleanor, el peso opresivo de aquella familia. Era demasiado. Terminé en la biblioteca de la finca, una habitación oscura con paneles de madera que olía a cuero viejo y polvo. No buscaba un libro. Solo buscaba un lugar donde respirar, donde ser invisible. Me hundí en un sillón de cuero desgastado en un rincón apartado, abracé mis rodillas contra mi pecho y dejé que las lágrimas que había estado conteniendo toda la noche cayeran en silencio. No lo oí entrar. Solo sentí una presencia. Levanté la vista secándome rápidamente las mejillas, esperando ver a Cassin. Pero era Arthur. El padre de Cassin estaba allí, con 2 copas de brandy en la mano. Parecía mayor, alejado de la ciudad, y su rostro reflejaba una tristeza silenciosa. No dijo nada. Simplemente me dio uno de los vasos y se sentó en la silla frente a mí. Nos quedamos en silencio durante un largo rato, el único sonido era el crepitar del fuego en la chimenea. «Esta familia», dijo finalmente con voz suave y cansada. «Es una hermosa trampa dorada. Yo también caí en ella una vez. Eleanor. Es una fuerza de la naturaleza. Construyó este imperio con sus propias manos y lo protegerá hasta su último aliento. Sus hijos son su legado. Julian estaba destinado a ser el príncipe azul. Cassin siempre fue la fortaleza. Inexpugnable. Bebí un sorbo de brandy y su calor me inundó el cuerpo. ¿Por qué me cuentas esto? Porque veo la mirada en tus ojos, dijo con dulzura. La misma mirada que tenía hace 40 años. El terror de ser consumida. Te casaste con mi hijo por venganza, por poder o por supervivencia. No te juzgo por ello. Pero casarse con Cassin no es una transacción de la que puedas desentenderte fácilmente. No sabe renunciar a lo que es suyo. No me ve como suya, susurré y la protesta sonó débil incluso para mí. ¿Verdad que no? Arthur arqueó una ceja poblada. Acaba de amenazar con mutilar a su propio hermano por un comentario irrespetuoso. Cassin no se enfrasca en disputas insignificantes. Solo actúa para defender lo que considera un activo vital. Tú, querida mía, te has convertido en un activo fundamental. La palabra activo debería haberme helado la sangre. Pero viniendo de Arthur en ese momento de tranquila comprensión, sonó como una confirmación. Yo era más que una novia plantada. Era una pieza en el tablero, una valiosa. No es lo que esperaba, admití. Poca gente lo es, dijo Arthur con una sonrisa triste. Solo ten cuidado. Los muros de una fortaleza son fuertes, pero dentro hace frío. No olvides cómo sentir el sol. Terminó su brandy, me dio una palmadita paternal en la rodilla y se marchó tan silenciosamente como había llegado. Me quedé allí un buen rato mirando fijamente el fuego. Las palabras de Arthur habían removido algo en mi interior. Había estado tan concentrada en la actuación, en la venganza, que no me había parado a pensar en el hombre con el que me había casado.
La fortaleza inexpugnable. Más tarde esa noche, de vuelta en mi habitación, no pude dormir. El viento aullaba afuera, haciendo vibrar los viejos marcos de las ventanas. El enfrentamiento con Julian, la advertencia de Arthur, todo daba vueltas en mi cabeza. Sentí una soledad desesperada y punzante. Me encontré de pie frente a la puerta que conectaba mi habitación con la de Cassin. Mi mano se cernía sobre el pomo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Buscando consuelo? En él. Era una locura. Antes de que me acobardara, giré el pomo. Estaba abierto. Su habitación estaba oscura, iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba por el ventanal. Era tan austera y ordenada como el propio hombre. Y allí estaba él, de pie junto a la ventana, recortado contra el mar iluminado por la luna. Él tampoco estaba durmiendo. Simplemente observaba la tormenta. No se giró. Deberías estar durmiendo. Su voz era baja sin su habitual tono cortante. Sonaba cansado. No pude, dije con voz débil en la vasta y oscura habitación. Guardó silencio un largo rato. Lo que dijo en la cena. No dejaré que te vuelva a hablar así. Lo sé. Di un paso vacilante hacia la habitación. Tu padre me habló esta noche. Eso hizo que se girara. Su rostro estaba en la sombra, pero podía sentir su mirada sobre mí. ¿Qué dijo? Que esta familia es una trampa dorada. Que eres una fortaleza. Cassin dejó escapar un suspiro corto y sin humor. Mi padre es un romántico que confunde pragmatismo con poesía. ¿Eso es lo que es? ¿Pragmatismo?, pregunté abrazándome a mí misma. ¿Amenazar con romperle la mano a tu hermano para defender tu patrimonio? Se quedó muy quieto. ¿Eso es lo que te crees? Un activo. ¿No me llamaste así la noche que cerramos el trato? Un activo vital. Se movió tan rápido que me sobresalté. Cruzó la habitación hasta quedar justo frente a mí. Tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Percibe su aroma limpio y masculino. Eres mi esposa, dijo con una voz grave y vibrante que parecía hacer temblar el aire entre nosotros. La palabra en un documento legal. La mujer que está a mi lado en una gala. Aquella a la que defiendo ante mi familia. Ese es el trato al que llegamos. Pero un activo es algo que posees. Algo que puedes desechar cuando ya no te sirve. Extendió la mano, sus dedos sin tocarme pero rozando mi mejilla. Una caricia fantasmal. Nunca lo he hecho, susurró con palabras crudas y desnudas. Te consideraba algo desechable. La confesión flotaba en el aire entre nosotros. Más íntima que cualquier contacto físico. La fortaleza tenía una grieta y alcancé a vislumbrar al hombre que había dentro. No era ternura, no del todo. Era algo más oscuro, más primitivo. Una posesividad que iba más allá de los negocios, más allá de la venganza. Debería haberme aterrorizado. Pero lo único que sentí fue una profunda e impactante sensación de alivio. No supe qué decir. Los muros cuidadosamente construidos entre nosotros, las reglas de nuestra relación, de repente se sintieron frágiles. Soltó su mano en el instante en que se rompió. Vuelve a tu habitación, Alara. Fue una orden, pero carecía de la fuerza habitual. Sonaba como la de un hombre que intentaba desesperadamente reconstruir sus defensas. Me di la vuelta y salí, cerrando la puerta suavemente tras de mí. Me apoyé en ella con el corazón latiéndome con fuerza en las costillas. Las grietas se hacían visibles en ambos. La representación se estaba volviendo real. Y lo más peligroso de todo este retorcido plan ya no era la furia de Julian ni el escrutinio del mundo. Era la aterradora e innegable atracción que sentía hacia la fortaleza inexpugnable. Y la aterradora sospecha de que por primera vez alguien intentaba entrar. El resto del fin de semana en los Hamptons transcurrió en una extraña tregua. Julian me evitaba, merodeando por los alrededores de la casa con el ceño fruncido permanentemente. Eleanor se mostró como siempre, impecablemente fría. Arthur me dedicó sonrisas silenciosas y comprensivas. Cassin era un muro de silencio impenetrable.
La escena de ojos desorbitados había desaparecido, sellada como si nunca hubiera existido. Era pura profesionalidad, puro control. Representamos nuestros papeles para la familia, paseábamos por la playa manteniendo una distancia prudente de 1 metro, compartíamos comidas intercambiando conversaciones educadas pero intrascendentes. Fue una lección magistral de retraimiento emocional, y me dejó más intranquila que su anterior intensidad. Volver al ático fue como regresar a un campo de batalla tras una tregua. El ambiente estaba cargado de silencios. Me concentré en lo único que podía controlar, crear un espacio propio. Empecé a tomar decisiones concretas sobre la redecoración, eligiendo obras de arte audaces y provocadoras, no solo caras y convencionales. Me tocó la impersonal habitación de invitados. Mi habitación estaba pintada de un azul marino intenso y dramático, muy diferente de los relajantes tonos crema que había elegido el diseñador de Cassin. Él no hizo ningún comentario. Él simplemente observó. Unos días después de nuestro regreso, llegó un paquete grande y plano. Lo abrí y encontré un cuadro. Era una pieza poderosa y abstracta, toda pinceladas de azul oscuro y gris carbón con una única y sorprendente veta dorada que la atravesaba por el centro. Era feroz, solitaria y hermosa. No tenía nota. Sabía que era de él. Había visto el color que había elegido para mi habitación, y había encontrado una pieza que encajaba con su estilo. No fue un gesto romántico. Fue un reconocimiento. Él vio los cambios que estaba haciendo y a su manera, los aprobó. Lo colgué en la pared frente a mi cama. La veta dorada parecía palpitar en la penumbra. La semana siguiente Cassim me informó de que asistiríamos a una partida privada de póker con apuestas altas. Es un evento anual. Dinero antiguo, dinero nuevo y todo lo demás. Aquí es donde se cierran los verdaderos negocios, no en las salas de juntas. Tú también vendrás. No era una petición. Yo no juego al póker. No hace falta que lo hagas. Solo tienes que observar. Y ser observado. El lugar era un club discreto, exclusivo para socios, ubicado en un edificio de ladrillo marrón en el centro de la ciudad. La sala estaba impregnada de humo de puros y del tintineo del hielo en pesadas copas de cristal. Los hombres allí presentes eran distintos de los asistentes a la gala. Más astutos, más duros, con una mirada que no pasaba por alto ningún detalle. Eran unos depredadores. Yo era la única mujer en la mesa. Cassim me presentó simplemente como Hilara. Y aquellos hombres, cuyos nombres eran sinónimo de adquisiciones hostiles y imperios mediáticos, me saludaron con un gesto de cabeza respetuoso y cauteloso. No me veían como un simple accesorio. Me veían como una extensión del poder de Cassim. Y estaban evaluando mi valía. Cassim jugaba con una precisión fría y calculadora. No estaba allí para socializar. Estaba allí para ganar. Y lo hizo sin descanso. Yo estaba sentada un poco detrás de él, bebiendo un sorbo de agua mineral, observándolo. Observé cómo analizaba a sus oponentes, las sutiles señales que captaba, cómo utilizaba el silencio como arma. Era magnífico. Un maestro de su entorno. A mitad de la noche un joven y arrogante multimillonario tecnológico llamado Markovich, que había estado bebiendo mucho y perdiendo estrepitosamente, hizo un comentario. Había estado provocando a Cassim toda la noche, intentando sacarlo de quicio. Eres frío como el hielo, Bencourt, balbuceó Markovich, tirando sus cartas con disgusto después de que Cassim le pusiera a prueba y se llevara otro bote enorme. Apuesto a que eso también se aplica en la alcoba. Tu encantadora esposa debe tener que usar una parca para dormir. La mesa quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron a mí, luego a Cassim. Cassim no miró a Markovich. Apiló sus fichas lentamente con movimientos deliberados. Entonces alzó la cabeza y su mirada fue como un golpe físico. Lo único que necesitas saber sobre mi esposa y mi dormitorio, dijo Cassim con una voz tan baja que casi era un susurro, pero que atravesó el aire cargado de humo como un bisturí, es que jamás estarás en posición de especular sobre ninguno de los dos. Estás fuera de tu alcance, Markovich. Retira tu dinero y vete a casa antes de que sigas haciendo el ridículo. La amenaza era velada pero absoluta. Markovich, con el rostro enrojecido por el alcohol y la humillación, abrió la boca para replicar,
pero una mirada de Cassim lo hizo callar de golpe. Murmuró una disculpa y se alejó de la mesa con aire despreocupado. Cassim volvió a concentrarse en el juego como si nada hubiera pasado. Pero el ambiente había cambiado. Los demás hombres me miraron con un respeto nuevo y más profundo. Cassim había marcado un límite no solo defendiendo mi honor, sino declarándome completamente fuera de su alcance. Su actitud era más poderosa que cualquier declaración de amor. En el camino a casa en coche permaneció en silencio, mirando por la ventana. Las luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos oscuros. No tenías que hacer eso, dije en voz baja. Sí, lo hice, respondió sin mirarme. ¿Por qué? Porque soy tu activo más valioso. No pude evitar que se me escapara un ligero tono desafiante. Entonces giró la cabeza y su mirada me recorrió de arriba a abajo. No, porque fue irrespetuoso. Y no tolero la falta de respeto. Fue por la misma razón que antes, pero la sensación fue distinta. Fue algo personal. Al regresar al ático, la tensión del viaje en coche nos siguió hasta dentro. Era tarde. La ciudad estaba en silencio a nuestros pies. Estábamos en la sala, y el vasto espacio de repente se sintió demasiado pequeño. Me estabas observando esta noche, dijo, dándome la espalda mientras se servía una copa en la barra. Me dijiste que mirara. Tú no estabas viendo el partido. Se giró con 2 vasos de whisky en la mano. Me ofreció uno. Me estabas observando. Tomé el vaso, rozándonos los dedos. Una chispa pequeña y eléctrica saltó entre nosotros. No me aparté. Eres más interesante que el juego. Dio un paso más cerca. ¿Y qué viste? Levanté la vista hacia sus ojos tormentosos. Los muros que había construido alrededor de mi corazón se derrumbaban con cada segundo que pasaba. Vi a un hombre que domina una habitación sin decir una palabra. Vi a un estratega, un rey entre lobos. Respiré hondo, y vi a un hombre que defiende lo suyo con una ferocidad aterradora. ¿Eso es lo que eres, Yara? Murmuró bajando la voz e inclinando la cabeza hacia la mía. Quejarse. La pregunta quedó suspendida en el aire, la última y frágil barrera entre nuestro acuerdo y algo real. Esto no tenía que ver con documentos legales ni fachadas públicas. Se trataba del espacio entre nuestros cuerpos, del calor de su mirada, de aquello que, aunque no se dijera, había estado latente desde la noche en que me encontró destrozada en el suelo. Pensé en Julian Vitrael, en la Victoria vacía, en las tardes solitarias, en la grieta de su armadura, en el cuadro de mi pared, en cómo había mirado a Markovich. Tomé mi decisión. Sí, susurré. Era toda la invitación que necesitaba. No me besó con ternura. No fue un beso de tanteo. Fue una reivindicación. Su boca estaba sobre la mía, firme y exigente, sus brazos me envolvieron, atrayéndome contra la sólida e inflexible pared de su cuerpo. El vaso de whisky se me cayó de la mano y se hizo añicos contra el suelo, pero a ninguno de los dos nos importó. Fue una explosión. Semanas de tensión contenida, de intimidad fingida, de miradas furtivas y palabras no dichas, estallaron en un único y devastador instante. Sus manos estaban en mi pelo, en mi espalda, atrayéndome hacia él como si pudiera fundirnos. Respondí a su furia con la mía, mis dedos clavándose en sus hombros, mi boca entreabierta bajo la suya, una rendición y una exigencia a la vez. Esto no era amor. Era algo más oscuro, más salvaje. Era necesidad. Era posesión. Éramos 2 personas rotas y poderosas que se veían reflejadas en sus propios fragmentos. Me alzó en brazos sin interrumpir el beso, y me llevó no a mi habitación, sino a la suya. El espacio austero y ordenado era un testimonio de su control, y estábamos a punto de romperlo. Me recostó en su cama, su cuerpo cubriendo el mío, su peso una presión deliciosa y reconfortante. El mundo se redujo a esta habitación, a este hombre, a la sensación de su piel bajo mis manos, a su sabor en mi lengua. La fortaleza había caído. Y al dejarme caer en el fuego, supe que no había vuelta atrás. El trato se había roto de forma irrevocable y maravillosa. La venganza que lo había desencadenado era ahora un eco lejano, eclipsado por la aterradora y a la vez estimulante realidad del propio hombre. La leña había prendido y estábamos a punto de ser consumidos.
Desperté al sentir el peso desconocido de un brazo que me rodeaba la cintura con posesividad, el calor de un cuerpo sólido contra mi espalda. Por un segundo desorientador, no supe dónde estaba. Entonces el recuerdo volvió como una ola abrasadora. El beso de Cassin. El cristal hecho añicos. La sensación de sus manos sobre mi piel, recorriendo mi cuerpo como si él fuera un hombre hambriento y yo un festín. La habitación de Cassin. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por los bordes de las cortinas opacas, tiñendo las líneas austeras de la habitación con tonos gris carbón y pizarra. Sentía el ritmo constante y fuerte de su corazón contra mi columna. Seguía dormido. No me moví. Me quedé completamente inmóvil, intentando asimilar el cambio radical que había ocurrido en el lapso de una sola noche. Nuestro matrimonio, una transacción basada en la venganza y el poder, se había consumado de una manera que nada tenía que ver con la legalidad, y sí con un hambre cruda y primitiva que no sabía que era capaz de sentir. No había sido un matrimonio delicado. Había sido una batalla y una rendición, una conquista y una entrega. Había sido él la fortaleza inexpugnable, quien bajó la guardia por mí, y yo, el pozo de pasión que nada tenía que ver con ser una víctima, sino con ser su igual en el deseo. Su brazo me rodeó con más fuerza, su mano se extendió sobre mi vientre, atrayéndome más hacia él. Un murmullo bajo ronco por el sueño vibró contra mi piel. Estás pensando demasiado alto. Me puse rígido. No sabía que estabas despierto. He estado despierto. Me acarició la nuca con la nariz, sus labios suaves y sorprendentemente distintos del hombre que conocía a la luz del día. Te observo. Espero a que entres en pánico y huyas. No estoy entrando en pánico, dije, y me sorprendió comprobar que era cierto. Me sentí tranquila. Con los pies en la tierra. La ansiedad constante que me había acompañado desde la noche de bodas había desaparecido, reemplazada por una profunda y vibrante sensación de calma. Bien. Se movió girándome para que quedara boca arriba y poder mirarme. En la penumbra, su rostro era todo planos y sombras, sus ojos, oscuros pozos de intensidad. No sonrió. Simplemente me miró, recorriendo con la mirada mis rasgos como si quisiera memorizarlos. Esto lo cambia todo, Alara. ¿De verdad? Pregunté en un susurro apenas audible. Creía que todo formaba parte del trato. Presentar un frente unido. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. No seas hipócrita. Sabes que no lo era. Apartó un mechón de pelo de mi frente con una ternura sorprendente. Esto no estaba en el trato. ¿Entonces qué era? Guardó silencio un largo rato, acariciándome la sien con el pulgar. Era inevitable, dijo finalmente. Desde el momento en que entré en esa suite del hotel y te vi en el suelo, con el aspecto de una reina destrozada, lo supe. No solo quería vengarte. Quería poseerte. Quería que me miraras con la pasión con la que me miras ahora, no con la fría mirada calculadora de un socio. Su confesión me dejó sin aliento. Él me había deseado. No como un objeto, sino como una mujer. Todo este tiempo. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Y por qué no te asustaste? Soltó una risita baja. Eras un animal herido que atacaba. Te di un arma. Sabía que si insistía más te derrumbarías. Tenía que esperar a que vinieras a mí. Él había estado jugando a un juego más largo y complejo de lo que yo jamás imaginé. La partida de póker, tu defensa de mí, todo había sido una campaña cuidadosamente orquestada para derribar mis barreras. Para hacerme ver no como un salvador ni un cómplice, sino como un hombre. Eres aún más despiadado de lo que pensaba. Respiré, pero no había acusación en mi respiración. Había admiración. Siempre asintió él con los ojos brillantes. Bajó la cabeza y sus labios encontraron los míos en un beso más lento, más profundo, más devastador que los besos frenéticos de la noche anterior. Era un beso de posesión, de confirmación. Un beso que decía mío. Los días que siguieron fueron reveladores. El ático, antaño una hermosa prisión, se convirtió en un santuario. El aire entre nosotros estaba cargado, vibrante con una nueva corriente eléctrica. No hablamos de cómo había cambiado nuestra relación.
simplemente la vivimos. Él seguía trabajando sin descanso, pero ahora lo hacía desde su estudio con la puerta abierta, y yo a veces le llevaba café, lo que me valía una mirada tan fulminante que parecía un roce físico. Empezamos a cenar juntos no como una actuación, sino porque queríamos. Hablamos. Hablamos de verdad. Me habló de la presión de ser el mayor, el que debía ser perfecto, el que tenía que arreglar los líos de Julian desde que eran niños. Le conté de mis padres, ambos académicos que murieron demasiado jóvenes, dejándome solo y muy independiente, razón por la cual había sido tan vulnerable a la jaula de oro que Julian me ofrecía. Él vio mi verdadero yo, el que se escondía tras la fachada de la alta sociedad. Y vi al hombre bajo la fortaleza. Vi su humor seco y mordaz. Su feroz y protectora lealtad hacia las pocas personas que le importaban. El peso del imperio lo cargaba él solo sobre sus hombros. Una tarde estaba en la biblioteca, acurrucada con un libro cuando me encontró. No dijo nada. Me quitó el libro de las manos, lo puso sobre la mesa y me levantó de un tirón para bailar un vals. No había música, solo el sonido de nuestra respiración y el murmullo de la ciudad a lo lejos. Me condujo con soltura por la habitación, su mano firme en mi espalda, su mirada fija en la mía. ¿Qué vamos a hacer?, susurré, riendo sin aliento. Bailar, dijo como si fuera lo más obvio del mundo. No hay música. No lo necesitamos. Me hizo girar y luego me volvió a abrazar, atrayéndome contra él. Nosotros hacemos lo nuestro. Fue en ese instante, dando vueltas en la silenciosa biblioteca iluminada por la luna, cuando comprendí la aterradora verdad. Ya no era solo su esposa de nombre, ni su cómplice en la venganza, ni su amante en la oscuridad. Me estaba enamorando de Cassim Bancourt. La revelación fue un golpe tremendo. Se suponía que iba a ser una transacción, un medio para un fin. El amor era la moneda de cambio desordenada e inestable de hombres como Julian. No tenía cabida en los fríos y duros cálculos de mi matrimonio con Cassim. Pero estaba ahí, algo salvaje e indomable que crecía en el espacio entre nuestras miradas compartidas y nuestras conversaciones silenciosas, alimentado por su inesperada ternura y su inquebrantable fortaleza. Me estaba enamorando del diablo con quien había hecho un pacto, y no tenía ni idea de si él sería capaz de corresponderme. Nuestra nueva realidad era una burbuja frágil, y por supuesto, Julian estaba destinado a reventarla. Cassim tuvo que irse inesperadamente a Chicago para un viaje relámpago, un problema corporativo que solo él podía solucionar. No quería ir. Ven conmigo, me había dicho acariciándome la cara con la mano antes de irse. Es solo una noche, respondí sonriendo. Sobreviviré. Su mirada era oscura, posesiva. Asegúrate de hacerlo. La primera noche a solas en el ático fue extrañamente tranquila. Disfrutaba del silencio, del espacio para estar a solas con mis pensamientos turbulentos. Pero la segunda noche, mientras me preparaba para cenar sola, sonó el intercomunicador de seguridad del edificio. Señora Bencourt. El señor Julian Bencourt desea verla. Dice que es urgente. Se me heló la sangre. ¿Julián? Aquí. Mi primer instinto fue decirles que lo enviaran lejos. Pero una parte más fría y dura de mí, la que Cassim había forjado, sentía curiosidad. ¿Qué podría querer? Que suba, dije con voz firme. Lo recibí en la puerta sin invitarlo a entrar. Tenía peor aspecto que en los Hamptons. Su ropa estaba arrugada y sus ojos, desorbitados y desesperados. Ella susurró con voz entrecortada. Gracias a Dios. Tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar, Julian. Por favor, dijo, y había una súplica patética en sus ojos que antes me habría parecido conmovedora. Ahora solo parecía debilidad. 5 minutos. Es todo lo que pido. ¿Me debes eso? No te debo nada. Pero me aparté permitiéndole entrar. Mantuve la distancia, de pie cerca de la chimenea, con los brazos cruzados. Miró a su alrededor en el ático con el rostro contraído por una mezcla de envidia y rabia. Así que aquí es donde te tiene. Su posesión más preciada. ¿Todavía te hace dormir en una habitación aparte? ¿Qué quieres, Julian? Me miró con desesperación. Quiero que entres en razón. Esta
Esta farsa con Cassin. Esto tiene que acabar. Te está utilizando Ellera. ¿No te das cuenta? Te está utilizando para vengarse de mí, para demostrar que es mejor hijo, mejor hombre. En cuanto se aburra, te desechará. No sabe amar. Es una máquina. Sus palabras pretendían herir, sembrar dudas. Pero tuvieron el efecto contrario. Solo podía pensar en la mano de Cassin en mi pelo mientras me dormía, en su risa suave en la biblioteca, en la forma en que me miró antes de irse. No tienes ni idea de lo que dices, dije con voz fría. ¿Verdad que sí? Dio un paso al frente con los ojos llameantes. Lo conozco mejor que nadie. Es mi hermano. Me lo ha quitado todo, Ellera. Mi derecho de nacimiento. El respeto de mis padres. Ahora tú él vio algo que yo tenía, algo hermoso y bueno, y lo quiso para sí mismo. Es un monstruo. No me llevó Julian, dije, cada palabra era como un trozo de hielo. Me desechaste. Me dejaste en nuestra noche de bodas. Cassin no robó nada. Tú me entregaste a él. No, gritó perdiendo la compostura. Eso no es cierto. Cometí un error. Un solo error. Y lo usó para destruir mi vida. Se pasó una mano por el pelo con el pecho agitado. Aún no es demasiado tarde. Podemos arreglar esto. Podemos anular tu matrimonio con él. Podemos irnos solo tú y yo. Podemos empezar de nuevo. Isabella no significa nada para mí. Siempre fuiste tú, Ellera. Siempre. Estaba loco. Verdaderamente, completamente desquiciado. El príncipe encantador se había ido, reemplazado por esta criatura patética y desesperada que no podía aceptar las consecuencias de sus actos. Vete, Julian, dije con voz peligrosamente baja. No sin ti. Sus ojos brillaban con una luz febril. Se abalanzó sobre mí, agarrándome los brazos con una fuerza dolorosa. Tienes que venir conmigo. Eres mía. Siempre debiste ser mía. Suéltame. Luché, pero era más fuerte de lo que parecía, impulsado por la desesperación y el alcohol. No voy a dejar que gane, gruñó con la cara a centímetros de la mía. No voy a perderte ante él. La puerta principal se abrió con un clic. Nos quedamos paralizados. Julian giró la cabeza bruscamente hacia el sonido. Cassin estaba de pie en la puerta, con su bolsa de viaje a sus pies. Había regresado antes de lo previsto. Su rostro era una máscara de furia fría y asesina. Captó la escena de un solo vistazo. Las manos de Julian sobre mí, mi rostro pálido de miedo y rabia. No dijo nada. No hacía falta. El aire de la habitación se volvió gélido. Cassin, tartamudeó Julian, soltándome y dando un paso atrás, tambaleándose. Esto no es lo que parece. Cassin se movió. No fue un paseo. Fue un ataque depredador. Cruzó la habitación en 3 zancadas y agarró a Julian por el cuello, estrellándolo contra la pared con una fuerza que hizo temblar los cuadros enmarcados. Te lo dije, gruñó Cassin, con voz grave y vibrante a escasos centímetros del rostro de su hermano. ¿Qué pasaría si volvieras a faltarle el respeto a mi esposa? Es mi esposa, dijo Julian con voz entrecortada, poniéndose morado. Lo es. Vino. Cassin remató cada palabra golpeando la cabeza de Julian contra la pared. Perdiste todo derecho sobre ella en el momento en que cruzaste esa puerta. Si la miras, si le hablas, si siquiera vuelves a pensar en ella, te enterraré. ¿Me entiendes? Te arruinaré por completo, desearás no haber nacido jamás. La violencia cruda y desenfrenada en su voz era aterradora. También me di cuenta de repente de que era la declaración de amor más intensa que jamás había recibido. No se trataba de defender un bien. Se trataba de un hombre defendiendo a la mujer que amaba de una amenaza percibida. Soltó a Julian, quien se desplomó en el suelo jadeando. Fuera, dijo Cassin, con voz cargada de veneno. Si no estás fuera de este edificio en 60 segundos, haré que seguridad te tire por la ventana yo mismo. Julián se puso en pie de un salto, agarrándose la garganta, con los ojos desorbitados por el terror. Me lanzó una última mirada desesperada antes de huir,
cerrando la puerta de golpe tras él. El silencio que dejó fue ensordecedor. Cassin estaba de espaldas a mí, con los hombros agitados y los puños apretados a los costados. La furia aún emanaba de él en oleadas. Me acerqué con el corazón latiendo a 1000 por hora. Le puse una mano en la espalda, sintiendo los músculos tensos y contraídos bajo la camisa. Se estremeció como si mi tacto le quemara. Luego se giró y la mirada en sus ojos me dejó sin aliento. La furia seguía ahí, pero bajo ella había algo más. Algo crudo y vulnerable. Un miedo tan profundo que me estremeció hasta la médula. «Te tocó», susurró Cassin con voz ronca y entrecortada. «Estoy bien», dije en voz baja. Extendió la mano, temblando ligeramente y me acarició la mejilla, rozando con el pulgar la piel donde Julian me había sujetado. «Si te hubiera hecho daño, lo habría matado». Le creí. Completamente. «Regresaste temprano», susurré. «No pude resistirme», admitió confesándolo con dificultad. «Llamé». «No respondiste». Lo presentía. Él también lo presentía. Una perturbación en la fuerza de nuestro nuevo y frágil mundo. Lo había dejado todo y había vuelto a mí. Levanté la vista hacia los ojos tormentosos y atormentados del hombre más poderoso que conocía. Un hombre que acababa de amenazarme con un asesinato fratricida, y yo lo sabía. El trato había terminado. La venganza se había esfumado. Lo que ahora nos separaba era algo real, algo aterrador y algo más poderoso de lo que jamás hubiera imaginado. La fortaleza no solo había sido traspasada, me había ofrecido las llaves. Y ya no solo me estaba enamorando de él. Estaba allí. El silencio tras la partida de Julian era algo vivo, denso con los ecos de su rabia y la promesa letal de Cassian. Se quedó inmóvil un largo rato con el cuerpo aún vibrando de una energía violenta, la mirada fija en la puerta como si aún pudiera ver la figura de su hermano huyendo. Mantuve la mano sobre su espalda, una presión constante, un ancla en la tormenta que de algún modo había calmado. Poco a poco, la tensión en sus hombros comenzó a disminuir. Inspiró profundamente con un estremecimiento y luego otra vez, suavizando la rigidez de su espalda. Se giró para mirarme de frente, sus ojos tormentosos escrutando los míos. La vulnerabilidad que había visto momentos antes ahora estaba contenida, pero no desaparecida. «No volverá a molestarte», dijo Cassian, con voz baja y firme. «Lo sé», respondí. Y así fue. El terror en los ojos de Julian había sido absoluto. Cassian lo había quebrado no solo como rival, sino como hombre. Su pulgar, que aún descansaba sobre mi mejilla, me acarició una vez, un gesto tan discordante con la violencia de minutos antes que me dolió el corazón. «¿Te hizo daño?» No, cubrí su mano con la mía, presionándola contra mi piel. «Llegaste justo a tiempo». La confesión, suspendida entre nosotros, era que él me protegía no solo por contrato legal o designio estratégico, sino por algo más profundo, algo instintivo. Había sentido mi angustia desde otra ciudad y había venido corriendo. Se inclinó hacia adelante apoyando su frente contra la mía, y cerró los ojos. Nos quedamos así un buen rato, en el centro de su casa, de la nuestra, respirando el uno al otro. Los últimos vestigios del trato, de la venganza, de la puesta en escena, se desvanecieron en aquel silencio. Solo existíamos nosotros dos, la cruda y descarnada verdad de en que nos habíamos convertido. «Tengo que lidiar con esto», murmuró con voz cargada de reticencia. «Para siempre». Retrocedí un poco para mirarlo. «¿Qué significa eso?» «Significa», dijo abriendo los ojos, cuya tormenta se había transformado en una calma fría y decidida, que la rabieta de Julian tiene consecuencias. Vino a mi casa. Le puso la mano encima a mi esposa. Eso es algo que no puede cruzar impunemente. Recogió su teléfono del lugar donde lo había dejado caer. Lo estoy haciendo trasladar a un centro privado. Necesita ayuda y representa un riesgo para sí mismo y para esta familia hasta que la reciba. Fue una solución fría y calculadora. Pero al ver la locura en los ojos de Julian, supe que también era la correcta. No se trataba solo de castigo, sino de contención. Predicción. Para todos. ¿Y tus padres?, pregunté. Estarán de acuerdo. Han estado ciegos a su espiral descendente durante demasiado tiempo.
Este incidente los obligará a ver. Hizo la llamada, sus instrucciones fueron breves y tajantes. Al colgar, el asunto quedó zanjado. Julian estaría en buenas manos. La amenaza había sido neutralizada. Me miró fijamente como si me viera por primera vez desde que irrumpió por la puerta. ¿De verdad estás bien? Asentí con la cabeza, esbozando una lenta sonrisa. Ahora sí. Algo cambió en su mirada entonces. La furia protectora se desvaneció, reemplazada por un fuego distinto, más intenso. El recuerdo de la noche anterior a su viaje, de las semanas de descubrimiento, del vínculo que había florecido entre las cenizas de mi antigua vida, inundó nuestros corazones. No dijo ni una palabra. Simplemente se inclinó y me alzó en brazos con la misma facilidad con la que no pesara nada. Un pequeño suspiro se me escapó y lo abracé por el cuello, aferrándome a él mientras me llevaba no a la habitación de invitados, no a su habitación, sino a la suite principal. Nuestra suite, aunque nunca me había atrevido a reclamarla como tal. Abrió la puerta de un empujón y me recostó en la inmensa cama, siguiéndome hasta el suelo, su cuerpo aprisionando el mío. Pero ya no había violencia en su tacto. Solo una ternura desesperada y punzante. Pensé, susurró rozando con sus labios mi sien, mi mejilla, la comisura de mis labios, cuando vi sus manos sobre ti. Creí haberte perdido antes incluso de haberte tenido de verdad. No puedes perderme, susurré enmarcando su rostro con mis manos, obligándolo a mirarme. No me voy a ninguna parte, Cassin. Su nombre en mis labios era una llave que abría el último resquicio de su autocontrol. Su boca encontró la mía en un beso que era una promesa. Fue más lento que antes, más profundo, lleno de una reverencia que me destrozó y me reconstruyó a la vez. No se trataba de posesión ni de reclamar. Se trataba de comunión. Hicimos el amor mientras las luces de la ciudad cobraban vida tras las ventanas. Una exploración lenta y tierna que se sintió como un nuevo comienzo. Fue una conversación silenciosa de manos, labios y susurros. Una promesa sellada no con un documento legal, sino con el frágil e irrompible vínculo de dos almas heridas que habían encontrado un hogar la una en la otra. Después, enredados entre las sábanas, el mundo parecía nuevo. Se incorporó apoyándose en un codo, mirándome, mientras sus dedos dibujaban figuras distraídas en mi hombro desnudo. La venganza, dije en voz baja, mirando al techo. Parece que fue hace una eternidad. Fue hace una eternidad, respondió. Ese eras tú antes. El tú definido por la traición de Julian. Sus dedos se detuvieron. Este es el nuevo tú. Tú definida por tu propia fuerza. Y por mí. Lo miré entonces al hombre que había visto mis pedazos rotos y no había intentado pegarlos para devolverles su forma original, sino que me había ayudado a forjarlos en algo más fuerte. Ya no quiero que la venganza me defina. Pues no lo permitas. Se inclinó y me besó con un beso suave y prolongado. Que esto te defina. Las semanas se convirtieron en un mes, luego en 2. La estación cambió, el aire fresco del otoño dio paso al primer atisbo del invierno. La historia pública de nuestro romance relámpago se había arraigado tanto que parecía una verdad. Éramos habituales en las páginas de sociedad, pero las fotos eran distintas ahora. Cassin no solo estaba a mi lado. Él me miraba. Y yo le devolvía la mirada. La conexión era palpable, incluso a través del papel de periódico. Julian se encontraba en un centro de rehabilitación de primer nivel en Suiza, centrado en su salud, según los comunicados de prensa emitidos por la oficina de Cassin. Era un exilio permanente y apacible. Eleanor, pragmática como siempre, había aceptado el nuevo orden mundial. Incluso había empezado a tratarme con una especie de respeto cauteloso, consultándome sobre la organización de eventos benéficos como si fuera un compañero marinero. Arthur a veces me apretaba la mano y me dedicaba una sonrisa cómplice y agradecida. La venganza estaba consumada. Absolutamente. Julian se había ido, humillado y destrozado. Yo tenía el poder, el nombre, el respeto. Aquella noche en el suelo de la habitación del hotel, tenía todo lo que creía desear. Pero todo era puro ruido. Lo único que importaba era la vida que estábamos construyendo entre las paredes de nuestro ático. Ya no era su espacio ni el mío. Era nuestro.
Mis obras de arte audaces colgaban junto a sus piezas clásicas. Mis libros estaban apilados junto a los suyos en la mesita de noche. Discutíamos de política durante el desayuno y nos reconciliábamos antes de la cena. Él me enseñó sobre adquisiciones corporativas y yo le enseñé que, a veces, la mejor manera de pasar un domingo es no hacer absolutamente nada. En ese momento trabajaba en un proyecto propio, la creación de una fundación para financiar la educación artística en escuelas desfavorecidas, utilizando mi apellido Bancourt y mi influencia para algo que era completamente mío. Cassin no solo lo apoyó, sino que lo impulsó con ahínco, usando sus contactos para abrirme puertas que jamás habría imaginado. Una noche ofrecimos una pequeña cena informal para la junta directiva de la fundación. Estaba en la cocina dando las últimas instrucciones al servicio de catering cuando sentí su presencia detrás de mí. Sus brazos me rodearon la cintura y apoyó la barbilla en mi hombro. «Están todos impresionados contigo», murmuró en mi oído. «Como debe ser». Me recosté contra él, dejando escapar un suspiro de satisfacción. «Es por ti». El apellido Bancourt abre muchas puertas. Me giró en sus brazos con expresión seria. No, Alera. Es gracias a ti. Tu nombre puede abrirles las puertas, pero tu pasión, tu inteligencia, tu visión. Eso es lo que hace que se queden. Eso es lo que les permite firmar los cheques. Me apartó un mechón rebelde de la cara. Podrías haberlo hecho sin mí. Habrías encontrado la manera. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Él me vio. No era la esposa de la alta sociedad, ni el instrumento de su venganza, sino la mujer que era en mi esencia. Más tarde, después de que nuestro invitado se marchara, nos quedamos junto a los ventanales, contemplando el brillante tapiz de la ciudad. Me rodeaba con el brazo y yo apoyaba la cabeza en su hombro. Es extraño, dije en voz baja. Apenas recuerdo qué se sentía. Vanidad. La humillación. Es como si le hubiera pasado a otra persona. Sí, me pasó, dijo con voz grave y ronca contra mi oído. Esa mujer murió en el instante en que pusiste tu mano en la mía. Lo que surgió de sus cenizas es infinitamente más formidable. Me giré en sus brazos mirándolo, a ese hombre complejo, implacable y hermoso que se había convertido en mi esposo en todo lo que importaba. Te amo, Cassin. Las palabras salieron, simples y sinceras. No había planeado decirlas, pero se sintieron tan inevitables como nuestro primer beso. Se quedó completamente inmóvil. Sus ojos, normalmente tan llenos de tormenta y cálculo, se abrieron apenas un poco. Por un instante que me heló la sangre, pensé que había cometido un terrible error. Que yo había roto la regla tácita de nuestro acuerdo. Que yo había revelado una vulnerabilidad que él no podía corresponder. Entonces una sonrisa lenta y devastadora se extendió por su rostro. No era una sonrisa burlona ni una mirada de triunfo. Era una sonrisa de pura alegría, tan brillante que transformaba todo su ser. Lo sé, dijo en voz baja, llevándose las manos a la cara para acariciarla. Lo sé desde hace tiempo. Solo estaba esperando a que te dieras cuenta. Reí, una risa acuosa y alegre. ¡Qué arrogante! Soy realista, corrigió, acariciándome las mejillas con los pulgares. Y la verdad es, Ilara Bancourt, que te he amado desde el momento en que me miraste a los ojos, destrozada y magnífica a la vez, en nuestra noche de bodas, y dijiste que tendríamos que hacer. Se inclinó hacia adelante hasta que sus labios rozaron los míos. Eras lo más impresionante que jamás había visto. Y eres lo único que he temido perder. Y entonces me besó, y fue un beso que contenía los ecos de nuestro doloroso comienzo y la brillante promesa de nuestro futuro. Fue un beso que contenía venganza, poder y un segundo amor, todo entrelazado en algo irrompible. En nuestra noche de bodas, mi prometido se había ido a dormir con su ex. Cuando regresó, su poderoso y despiadado hermano se había convertido en mi esposo. Enloqueció. Y en el hermoso y apacible silencio que siguió a la tormenta, encontré un amor tan profundo, tan intenso y tan real, que reviviría esa pesadilla 1000 veces con tal de estar aquí, en los brazos del hombre que fue mi venganza, mi protector y ahora mi segundo amor. El Fénix había resurgido. Y finalmente gloriosamente estaba en casa. Fin.